Bueno, continuamos en el rumbo de la mañana a las 9:19 aquí en el rumbo del país. Bueno, contamos con la presencia de don Miguel Seara Hatton. Él es economista, ministro del Estado Dominicano, encargado de la economía y la planificación del desarrollo. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos Un gusto bien, estar con ustedes. bien. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, aspecto básico para esta República Dominicana. ¿Cómo andamos al término de este primer año de gestión gubernamental y al inicio del segundo? Bueno, estamos en un proceso de recuperación después de la crisis más profunda que ha registrado el mundo, que fue la situación que se presentó en el 2020. Poco a poco hemos salido, ya el crecimiento está en 13.3% y probablemente vamos a terminar el año con una cifra superior al 7.5, 8, quizás más. Así que, y ahora lo que resta es tratar de que ese crecimiento económico impacte lo mejor posible a la población. Por eso la prioridad número uno debe ser generar empleos en la economía dominicana. Recuperar los empleos perdidos, que ya en algunos sectores se ha logrado recuperar, aunque todavía falta un poco. Hecho, Miguel, estamos recuperando el nivel antes de la crisis. ¿Es así? Así es. No es una referencia en general, sino recuperando la normalidad que se alteró con la llegada del virus. Exactamente. Bien. Para que tengan una idea, el año pasado la economía mundial cayó en 5.39%. O sea, que es una cifra que no se ve en la economía mundial, todos los países del mundo. Un 85% de los países del mundo tuvieron crecimiento negativo. Así que estamos saliendo de esa situación causada por el confinamiento. ¿En qué nivel cayó la economía dominicana, Miguel? Cayó en 6.7%. Y eso es lo que estamos recuperando ahora. Estamos recuperando, probablemente vamos a terminar el año en una situación mejor de la que teníamos antes del 2019, o sea, el 2019, antes de la crisis. Bien, Miguel, en los últimos tiempos se han sumado elementos que no estaban en el marco de la preplanificación para un ejercicio presupuestal y económico que responda a las expectativas. Y estamos hablando, por ejemplo, de las situaciones meteorológicas, de las afectaciones que tiene la población porcina y la propia agricultura. ¿Cómo manejar esos elementos que han surgido como consecuencia de aspectos externos? Mira, yo creo que bueno, Haití. el año pasado fue muy diferente, hubo un cambio estructural en el mundo, ¿no? O sea, la situación fue, primero empezando por la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba de la pandemia en una fecha como marzo, Ujú. inicio de marzo, que decía que era en Wuhan, yo creo que nadie sabía dónde quedaba Wuhan, ¿no? Así es. Una zona remota de China. Cuando se anunció el virus, se declaró pandemia en diciembre, a finales de diciembre del 2019, eso la gente, bueno, eso es en China, eso está muy lejos, Ujú. ¿no? Y apenas 3 meses después estaba presente casi en nuestros hogares, ¿no? O sea que es un cambio mundial muy grande. Inclusive para los países desarrollados, el mundo de las pandemias, de las catástrofes, era algo que se daba solamente en el África subsahariana, ¿no? No era un hecho conocido en los países desarrollados. Y hoy día los países desarrollados también están sufriendo, no solamente la pandemia, sino los impactos del cambio climático, como fueron las inundaciones que se dieron en Alemania recientemente, ¿no? O sea que el mundo está en una situación muy particular. Nosotros también hemos sido afectados en este año por dos tormentas de mucha lluvia. Afortunadamente no fueron ciclones, eran vientos de 60 kilómetros a 65 kilómetros por hora, Ujú. cuenta algo así más o menos.
Así que eran vientos tolerables, que no generaban tanto daño, pero sin embargo, indudablemente en algunas zonas del país y de ciudades, en algunas ciudades y pueblos, hubo inundaciones que tienen un costo humano. Sí. Y ahora desafortunadamente se da en la isla este terremoto que afecta a Jeremí y Le Cayé en la península de Tiburón de Haití, y que indudablemente también nos afecta a nosotros indirectamente. Claro. Así que hay un mundo nuevo y tenemos que entender que ahora tenemos que adaptarnos al cambio climático. Nosotros somos un país en extremo vulnerable por ser isla. La condición de insularidad nos da una vulnerabilidad muy superior al resto de los países continentales. Una isla que además está en el trayecto de los huracanes y que está sobre fallas tectónicas importantes. Y hemos visto ya en pocos años 2 grandes terremotos, desafortunadamente en Haití. Ojalá que hubiese sido en el mar y que no afectara a nadie, pero está en la isla, ¿no? Una isla que compartimos. Así que estamos en un mundo diferente. Miki, el tema del endeudamiento que nos preocupa a todos y que se maneja de forma pública a veces de manera muy, muy diferente. ¿Tú te has referido a ese impacto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto es que debemos? ¿Cuánto es que ustedes han tomado de forma llana? Mira, el alrededor del préstamo, a ver, primero te explico para que podamos entender. Cuando tú te recibes ingresos y lo depositas en el banco, tú sacas dinero de ese ingreso, ¿no? Y lo utilizas. Entonces tú tienes un saldo de deuda. Tú tienes un saldo en tu cuenta. Entonces tú no puedes sumar todo lo que ha entrado sin restarle todo lo que ha salido. ¿Estamos claros? Se ha pagado deuda. Y por eso hablamos de que entre septiembre y junio, aproximadamente la deuda neta serían como alrededor de 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema de la deuda? ¿Por qué es lo que está causando la deuda? Bueno, en primer lugar, los déficits acumulados. O sea, para que tengan una idea, en el mundo, en el año 20, el déficit promedio era aproximadamente 5.39, el déficit promedio de las economías del mundo. Con un crecimiento, eran 7, me equivoqué, 5.39 es la tasa de crecimiento negativa que tuvimos. Y el déficit promedio que se da en los países del mundo, el 95% de los países tuvieron déficit, fue de menos 7.17% del PIB. O sea, aquí se crea un déficit por la situación de la pandemia, que provocó un choque de demanda agregada. Se cayó la demanda de la economía por el confinamiento, y el gobierno tuvo que intervenir en la economía, primero para enfrentar la pandemia, ¿no? Y poder garantizar que la economía no se derrumbara completamente. El costo de la pandemia anda cercano a los 200.000 millones de pesos. Nadie tenía previsto gastar 200.000 millones de pesos en pandemia, ¿no? O sea, y proporcionalmente ese gasto aumentó con todo lo que tiene que ver con la vacuna. Se han gastado más de 30.000 millones de pesos en vacunas. Señor ministro, disculpe. La realidad que tenemos. Y mientras no se corte el déficit, ¿no? Pues no va a haber posibilidad de reducir el nivel de deuda. Señor ministro, observamos una aparente prioridad a los sectores turísticos, zonas francas y pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno para reactivar la economía. ¿Hay algún otro subsector que llame la atención de las autoridades en ese sentido para la reactivación? Claro, la construcción, por ejemplo, está registrando tasas de crecimiento del orden del 40%, una cifra de ese orden de magnitud. El comercio se ha ido reactivando, la agricultura se ha ido reactivando. Y en general todos los sectores productivos, la idea es apoyarlo a todos para poder generar actividad económica. Así que se está apoyando a todos los sectores productivos de la economía dominicana. Miguel, la reducción de la economía produjo una reducción del empleo y el gobierno tuvo que aumentar su labor de asistencialismo.
es decir, compensando con apoyo. Y eso le crea un déficit adicional. No tiene una reducción de los ingresos y tiene un aumento de los gastos. Y además, el problema humano del desempleo. ¿Tú crees que hay una tendencia en la recuperación en el empleo que corresponde a lo que aparece en la economía? Sí, claro. No, ya. O sea, acuérdate que nosotros enfrentamos una situación de más de 500,000 de personas que perdieron sus trabajos. Hoy día ese número se ha ido recogiendo. Hay sectores que se han más que recuperado. Por ejemplo, el sector de zona franca ya superó la situación precrisis. O sea, muchos sectores de la economía se han venido recuperando. Todavía falta un poco, pero nosotros esperamos que con este ritmo de crecimiento que tiene la economía, ya al final de año, pues todos los empleos que se perdieron se van a recuperar. Me refiero en números totales, ¿no? Si se perdieron 500,000, se van a recuperar probablemente más de 500,000. Puede ser que haya personas que no recuperen sus empleos, pero no, porque se están reestructurando las empresas, ¿no? Y eso es normal en una situación de crisis. Pero se está generando un volumen de empleo similar o superior al que teníamos en la situación precrisis. Ministro, un amigo continuamente me pregunta, ¿a qué podemos atribuir el hecho de que las zonas francas se estén reactivando con tanta rapidez? Incluso vemos aperturas y reaperturas de zonas que desde hace ya mucho tiempo no están funcionando. Mira, la reestructuración de la zona franca. Yo fui un gran crítico de la zona franca. ¿Por qué? Porque en una época, el sector de zona franca, lo único que contrataba era personas que trabajaban como, digamos, cosiendo, costureros, o sea, era un trabajo muy manual, que requería poco esfuerzo tecnológico, y eso determinaba bajos salarios, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha ocurrido ahora? Ahora ha cambiado la estructura del sector. Ahora somos unos grandes exportadores de lo que en inglés se llama medical supply, es decir, de productos médicos elaborados, o sea, máquinas que hacen transfusiones de sangre, de máquinas que tienen una complejidad tecnológica que lo están haciendo en la República Dominicana. Sí. Entonces, ha habido una recomposición. Claro, se mantiene el tabaco de calidad, es un sector que está exportando afortunadamente un volumen muy grande por la calidad del tabaco, pero hay otros, los renglones más dinámicos del sector de zona franca son sectores de una composición tecnológica más sofisticada y por lo tanto requieren una mano de obra más calificada y se le paga más salario. Bien, Miguel Seara Hatton. Mire, por último, y ya cerramos con esto, las expectativas que debe tener la población en el inicio de este segundo año de gestión gubernamental. Bueno, fíjense que primero, ¿qué podemos esperar? Un mayor crecimiento, un mayor empleo, una reactivación más acelerada de la economía. Ya los proyectos de inversión empiezan a madurar. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con muchos cuellos de botella de tipo legal que hemos tenido que resolver, que solventar. Y como decía el presidente decía, frente a la prisa y la transparencia y la legalidad, yo elijo la transparencia y la legalidad. Esa elección implicó que fueran procesos un poco más lentos, pero ya el gasto de capital del gobierno se ha reactivado significativamente. Hay alrededor de planes y de proyectos de inversión iniciados por cifras del orden de los 70,000 millones que están en proceso en todo el territorio nacional. Así que yo creo que la expectativa debe ser una expectativa de que la economía se recupere, pero eso no es suficiente. Lo importante es que mejore la calidad de vida de la gente y que ese ingreso que se está generando en la actividad económica nacional sirva para mejorar cada uno la situación de vida de cada uno de los dominicanos. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Gracias, señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país y allá de los mares. Rumbo de